Rodrigo Pérez de Arce, docente, investigador, abogado de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí donde yo estoy hace muchísimo calor, estamos como en la situación opuesta, ¿Dónde está 35 usted? ¿Está grados. en Miami? ¿Está en las No, Islas Caimanes? ¿A dónde no. está, Rodrigo? Estoy en el Reino Unido, en Inglaterra, Birmingham, precisamente, la segunda ciudad de este país, donde estamos con un clima bastante inusual para la época. Van a ser entre 33 y 35 grados esta semana. Imagínate. Y esto está pasando en toda Europa, está bastante fuerte, bien fuerte. En el otro extremo del mundo, con la magia de las comunicaciones, comunicado, Rodrigo, bueno, tú eres Así abogado, es. docente, cierto, también de la Universidad del Desarrollo, y es importante tener la visión experta, cierto, mirada desde afuera, sobre lo que tenemos esta semana en el Congreso. Pasarán dos cosas importantísimas y lo que está pasando con la mega reforma, ¿cierto? Una mega reforma que hizo un paso por la Cámara de Diputados bastante aplastante, donde realmente los diputados de oposición no tuvieron mucho que opinar y pasó aplastante por parte del gobierno, ¿cierto? No se escuchó. En cambio, en el Senado es distinto. Se ha intentado buscar acuerdos, tenemos una oposición también bastante desarmada entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué tenemos que esperar esta semana? E incluso se habla de postergar la votación de este miércoles. ¿Cuál es la opinión tuya? ¿Qué es lo que se va viendo? ¿Y qué debiese avanzar esta semana con esta mega reforma, que es el gran proyecto de José Antonio Kast? Mm, Sí, bueno, lo primero es que ya pasó la tramitación en la Cámara, ahora estamos en el segundo trámite, que es en el Senado, y lo que se está discutiendo y eventualmente votando hoy día es la aprobación en general del proyecto, ¿ya? Es decir, si el proyecto como un paquete en sí es aprobado y pasa después a las respectivas comisiones. El diseño original de la presidencia era que esto solo se discutiera en la Comisión de Hacienda. Ahora, después de lo que se discutió en la Cámara, va a pasar por tres comisiones, Trabajo y Medio Ambiente, junto con Hacienda. ¿Y cuál es la discusión principal que tenemos, que está sobre todo vinculada a la coalición de gobierno, a los partidos que apoyan al gobierno, que es si insistir en esta tramitación rápida o si abrirse a negociar con una oposición Exacto. que, a pesar de su queja, ha sido bien llamativa su poca capacidad para articularse y para proponer en conjunto un paquete de reforma o de contrapropuestas a la ley de mega reforma o de reconstrucción nacional. Ahora, no solamente ha sido capaz de no articularse, sino que no está haciendo una presión en conjunto y esa la va debilitando, ¿cierto? Ahora, lo que sí, tanto el Partido Socialista como el Frente Amplio y también el Partido Comunista se ha abierto a negociar directamente en forma independiente, quizás con la moneda, ¿cierto? Y están pidiendo cosas que son bastante de sentido común. Por ejemplo, el Frente Amplio, ¿cierto?, estaría dispuesto a abrirse a una votación a favor, siempre y cuando exista apoyos a las pymes a través de instrumentos reales, como por ejemplo accesos al crédito o medidas tipo FOGAPE. También están pidiendo directamente la suspensión de cobranza a deudores del CAE con ingresos menores a 1,5 millones. Y el Frente Amplio directamente está pidiendo el subsidio al pie del crédito, o sea, este proyecto que en algún minuto presentó Evelyn Matei. Todas las solicitudes que hace la oposición van directamente en beneficio del país, uno lo ve. No son medidas políticas las que pide ni el Frente Amplio ni el Partido Socialista, ¿no? Sí, es interesante lo que está pasando en, digamos, las oposiciones, si uno quiere, porque por ahora no ha habido esta articulación. El lunes hubo una mesa donde se reunieron personeros de las tres facciones que la conforman y no llegaron a un documento unitario o a un grupo de medidas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Más allá de la razonabilidad, que efectivamente hay medidas que pueden ser bien razonables y que no vienen solamente de la izquierda, sino que, por ejemplo, la propia presidenta del Senado dijo: oiga, quizás es bueno, frente a una propuesta de tal magnitud como esta, que incluye cambio en tantas dimensiones de nuestra vida económica, quizás sea bueno frenar un poco o disminuir el tranco para discutirla. ¿Qué es
¿cuál es el problema que yo veo? Que tú para influir en estas votaciones o para que tus propuestas lleguen a la mesa necesitas votos, ¿verdad? Y si están cada uno empujando cada uno su propia agenda, eso se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque tienes tres líneas de negociación en paralelo con un gobierno que es complicada la posición del gobierno en un sentido, que no tiene ninguna necesidad de negociar. Que ese Y es eso el yo creo punto. que es un problema. Ese es O un sea, punto muy que aquí uno puede probar la grandeza lo que yo siempre dije, la planadora del gobierno, porque en el fondo el gobierno tiene los votos, el gobierno si quiere no escucha a nadie, el gobierno dice sí y se aprueba esto sin absolutamente nada, pero es bueno escuchar porque también es bueno para el país como señal que esto se apruebe con la mayor cantidad de votos posible, ¿o no? sí, sí, a mí me parece que en una dimensión eso es clave, ¿verdad? Y es que, en el fondo, aquí hay una agenda que es de Rodrigo, largo te vamos a plazo. interrumpir un minuto, está hablando el presidente de la República, danos un minuto, escuchamos al presidente. Ahora, en vivo. Escuchábamos al presidente de la República, José Antonio Kast. Rodrigo, volvemos contigo. Bueno, estábamos hablando, es realmente brutal la información que conocimos a primera hora de la mañana de la muerte de este pequeño de 12 años arrastrado por estos delincuentes tras no alcanzar a bajarse del auto familiar que fue robado, ¿cierto? Y el presidente se dedicaba a estas palabras a este niño de 12 años muerto durante esta mañana. Volvemos contigo, estamos con Rodrigo Pérez de Arce, abogado, docente de la Universidad del Desarrollo. Estábamos hablando de la mega reforma y para cerrar este tema de esta semana, ¿cierto? Hay que ver en el fondo cómo reacciona la moneda. ¿Será posible y cómo se vería que este miércoles no se votara y se diera plazo a esta negociación con el Frente Amplio y con el Partido Socialista? ¿Será una utopía que pase eso o podría llegar a pasar, Rodrigo? ¿Qué crees tú? Yo soy más bien escéptico por las palabras del presidente del Partido Republicano, que además es senador, Arturo Esquella, que dijo que había un cronograma fijado y que ese cronograma se iba a respetar, ¿verdad? Ahora, eso no significa que no se abra espacio de negociación. ¿Por qué? Porque, como hablábamos al principio, está la aprobación en general del proyecto como un todo y después viene la negociación del articulado específico en las comisiones. Entonces ahí probablemente haya espacio para incorporar ciertos ajustes, para hacer cambios al articulado, sabiendo que si hay cambios en lo que se apruebe en el Senado, esto tendría que pasar después a un tercer trámite o requeriría la aprobación de la Cámara de Diputados. Entonces eso también atrasaría el cronograma del Ejecutivo, que se propuso sacar esta ley dentro de julio. Están bastante justos los plazos, tenemos semanas distritales, si es que la acusación constitucional pasa a la Cámara de Diputados, el Senado va a tener que evaluar y va a tener que dedicarle sesiones a esa acusación constitucional contra el exministro Grau. Entonces, ese cronograma, si es que incorpora ajustes, si es que la acusación constitucional pasa, puede que se vea modificado. Entonces, mi apuesta es que esto se va a seguir votando hoy, pero que va a haber espacio de negociación para algunas cosas, que yo creo que no va a ser la agenda completa del PS ni del Frente Amplio, pero que eso va a ser en las próximas semanas y no hoy día. Ok, vamos a estar muy atentos, Rodrigo. Muchas gracias por este contacto. Usted de Reino Unido, vamos a estar atentos a ver si volvemos a retomar contacto esta semana, a ver qué pasa justamente entre jueves y viernes. Y vamos cerrando esta semana clave para lo que es la mega reforma. Gracias por el contacto, Rodrigo. Que estén muy bien, cuídense. Rodrigo Pérez de Arce, abogado y docente, ¿cierto?, de la Universidad del Desarrollo, conectado con nosotros para hablar de mega reforma en esta semana clave. ¿Qué irá a pasar? Me gusta cómo hace la izquierda su aporte. Vamos a ver si son escuchados.